Hola y bienvenidos a mi canal. El día de hoy traigo un nuevo video en donde les recomendaré 10 películas coreanas. Comenzaremos con la película Midnight Runners. Cuenta la historia de dos estudiantes nuevos en la Universidad Nacional de Policías en Corea. En una ocasión deciden salir por la noche. Alrededor de la medianoche son testigos de un secuestro cuando regresaban de un club. Los dos estudiantes intentan dar aviso a la policía. Sin embargo, se topan con la apatía cuando las autoridades están ocupadas con la desaparición de un hijo de un magnate de negocios. Los dos cadetes de la policía deciden embarcarse en su propia investigación de aficionados para salvar la vida de la joven, antes de que sea demasiado tarde, lo que hace que se metan en todo tipo de problemas. Es una película del año 2017 y los géneros de la película son acción, comedia y crimen. La siguiente película es The Tower. Esta es una película del año 2012 y los géneros de la película son drama, thriller y suspenso. La historia se centra en que muchas personas están felices por pasar Nochebuena y la víspera de Navidad en el edificio Tower Sky, un gran rascacielos donde se organiza una gran fiesta. Sin embargo, lo que nadie pudo anticipar es el gran incendio que se produce en el edificio y la lucha que debe iniciar para salir vivos del fuego. La siguiente película es The Chase. La historia de esta película nos cuenta que, después de que varias personas en su ciudad aparecieran muertas, el anciano más desagradable de su ciudad recibe la visita de un detective, con la esperanza de resolver un caso de homicidio de hace 30 años. Es una producción del año 2017 y los géneros de la película son suspenso, crimen y misterio. El nombre de la siguiente película es Sueño lúcido. Un padre intenta descubrir el paradero de su hijo que fue secuestrado hace 3 años. Con la ayuda de un detective y una amiga psiquiatra, repasa su memoria del incidente mediante el uso de técnicas de sueño lúcido. Finalmente aprende a viajar por los sueños de otras personas en busca de pistas que lo llevan a dar con los responsables del destino de su hijo. Es una película del año 2017 y los géneros de esta película son ciencia ficción, thriller y suspenso. La siguiente película es Psychokinesis. Es una producción del año 2018 y nos cuenta la historia de un padre. Un día consigue superpoderes sobrenaturales. Él trata de salvar a su hija después de que ella se ve envuelta en un accidente inesperado. Es una película de ciencia ficción, suspenso, acción y comedia. La siguiente película es La negociadora. La historia de esta película nos cuenta que un grupo de ciudadanos surcoreanos son secuestrados y una negociadora de la agencia de policía de Seúl será la responsable de intentar salvar sus vidas. Ella está acostumbrada a las situaciones límite, pero negociar con este traficante de armas será su prueba más difícil. Es una producción del año 2018 y los géneros de la película son acción, crimen y suspenso. La siguiente película es Lluvia de acero. La historia de esta película nos cuenta acerca de un golpe de estado en Corea del Norte. Esto obliga a un agente a desertar hacia el sur con su líder herido e inconsciente. El agente tiene que trabajar con los surcoreanos para detener la guerra nuclear y el comienzo de un nuevo régimen. Es una producción del año 2018 y los géneros de la película son acción y suspenso. El nombre de la siguiente película es Innocence. Esta es una película del año 2020 y los géneros de esta película son drama, crimen, policial y legal. La historia es sobre una madre que no reconoce caras y es sospechosa de envenenar a alguien. Su hija decide defender a su madre y revelar la verdad detrás del caso. El nombre de la siguiente película es The Bros. Esta es una película del año 2017 y los géneros de la película son drama y comedia. Dos hermanos reunidos en su ciudad natal para el funeral de su padre. Al llegar al pueblo, los hermanos golpean con su auto a una misteriosa mujer. Cuando el tiempo pasa, los hermanos encuentran secretos de su familia a través de esta mujer, a la cual nunca habían visto antes. La siguiente película es Olvidado. Jin-sok despierta en el asiento trasero del auto rodeado de su familia mientras viajan a su nueva casa. La casa, sin embargo, le resulta conocida por alguna razón.
Pocos días después de su mudanza, su hermano mayor es secuestrado durante 19 días. Jin-Sok, obsesionado con encontrar la verdad que rodea el misterio del secuestro y la razón por la que su hermano ha perdido todos sus recuerdos, descubre un secreto mucho más doloroso de su pasado. ¿Han visto alguna de estas recomendaciones? Esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima.